El ahorro es la trampa más sofisticada que la mentalidad de escasez ha tejido para mantenerte pobre para siempre. Durante generaciones te han enseñado que guardar dinero debajo del colchón, en cuentas bancarias que apenas pagan intereses o en fondos conservadores es el camino hacia la seguridad financiera. Esta mentira ha condenado a millones de familias sudamericanas a vivir en un limbo económico donde nunca tienen suficiente para prosperar realmente, pero tampoco tienen tan poco como para verse obligados a buscar alternativas más audaces. Permíteme desafiar una creencia que probablemente heredaste de tus abuelos y que ha sido reforzada por cada consejero financiero conservador que has conocido. Que el ahorro es una virtud y que acumular dinero lentamente es la forma responsable de construir riqueza. Esta filosofía no solo es matemáticamente incorrecta en un mundo de inflación constante, sino que es espiritualmente destructiva porque está basada en miedo al futuro en lugar de fe en tu capacidad de crear valor continuamente. Los principios financieros que han permitido a las familias judías preservar y multiplicar riqueza durante milenios, a pesar de persecuciones, exilios y genocidios, son exactamente opuestos a lo que te han enseñado. Donde tú has aprendido a guardar, ellos han aprendido a circular. Donde tú has aprendido a conservar, ellos han aprendido a crear. Donde tú has aprendido a temer la pérdida, ellos han aprendido a confiar en la regeneración infinita de abundancia cuando se aplican principios correctos. Te voy a contar la historia de Raquel Goldstein, una mujer de 45 años que llegó a Argentina en 1987 huyendo de la hiperinflación que devastaba la economía de su país natal. Raquel no tenía títulos universitarios, no hablaba español fluido y llegó con apenas $500 en efectivo y 2 maletas con ropa usada. Según todos los indicadores tradicionales de éxito financiero, estaba destinada a luchar durante décadas para alcanzar estabilidad económica básica. Lo que Raquel sí tenía eran los principios financieros que había aprendido de su abuelo Mordechai, un comerciante que había sobrevivido a la Gran Depresión, el Holocausto y la reconstrucción de posguerra, no solo intacto financieramente, sino más próspero que antes de cada crisis. Estos principios, que se remontan a enseñanzas talmúdicas sobre comercio y abundancia, contradecían completamente todo lo que la sociedad argentina consideraba sabiduría financiera. En lugar de buscar un trabajo estable y comenzar a ahorrar peso por peso en el banco, Raquel hizo algo que horrorizó a los vecinos argentinos que la habían acogido. Gastó 400 de sus $500 en mercancía barata que encontró en el mercado mayorista. Compró jabones, shampoos, productos de limpieza y artículos básicos para el hogar que sabía que toda familia necesitaba regularmente. Raquel, le dijeron sus nuevos. Amigos, estás cometiendo un error terrible. Deberías guardar ese dinero para emergencias, buscar trabajo, establecerte primero qué vas a hacer si no puedes vender esos productos. Pero Raquel sonrió con una confianza serena que venía de generaciones de sabiduría ancestral. El dinero que no se mueve es dinero muerto, les explicó en su español todavía imperfecto. Mi abuelo me enseñó que la seguridad no viene de acumular, sino de la capacidad de crear valor constantemente. Estos productos van a venderlos y con las ganancias voy a comprar más productos y cada ciclo me va a enseñar más sobre este mercado y me va a dar más recursos para el próximo ciclo. Lo que Raquel estaba aplicando era un principio fundamental de la economía judía que se encuentra en el Talmud babilónico, Tratado Baba Metzia, mejor es una moneda que rueda que 1000 monedas que descansan. Esta enseñanza reconoce una verdad económica que la mentalidad de ahorro tradicional ignora. El dinero estático pierde valor con el tiempo, pero el dinero en movimiento genera oportunidades que pueden multiplicar exponencialmente su poder adquisitivo. Durante los primeros meses, Raquel vendía sus productos de puerta en puerta en su barrio. No tenía local, no tenía vehículo, no tenía capital significativo, pero tenía algo mucho más valioso, una comprensión profunda
de cómo crear y capturar valor en cualquier circunstancia. En lugar de ver su situación como limitación, la veía como información valiosa sobre el mercado y los clientes. Observaba cuidadosamente qué productos se vendían más rápido, cuáles generaban mayor margen de ganancia, qué días de la semana tenían mejor respuesta, qué argumentos de venta resonaban con diferentes tipos de clientes. Cada interacción era una oportunidad de aprendizaje que mejoraba su comprensión del mercado y su habilidad para servirlo efectivamente. Después de 3 meses, había reinvertido sus ganancias tantas veces que su inventario había crecido 10 veces en valor. Pero más importante aún, había desarrollado una reputación en el barrio como alguien que vendía productos de buena calidad a precios justos y que siempre cumplía con lo prometido. Esta reputación era capital social, que no aparecía en ningún balance, pero que era más valioso que cualquier cantidad de dinero en el banco. Al 6.º mes, varios vecinos le preguntaron si podía conseguirles productos específicos que necesitaban, pero que no encontraban fácilmente en las tiendas locales. Raquel vio esto como una oportunidad de expandir su servicio. En lugar de simplemente vender lo que había comprado especulativamente, podía comprar específicamente lo que sabía que tenía demanda garantizada. Esto la llevó a desarrollar lo que en términos modernos llamaríamos un modelo de preventa. Tomaba pedidos específicos de sus clientes, cobraba un depósito del 50%, usaba ese dinero para comprar exactamente lo que habían pedido y entregaba dentro de una semana. Este modelo eliminaba casi todo el riesgo de inventario mientras generaba flujo de caja constante. Aquí encontramos otro principio talmúdico que Raquel aplicaba intuitivamente. Quien vende lo que aún no ha comprado, ese es un verdadero comerciante. Esta enseñanza, que puede sonar contraintuitiva para mentalidades conservadoras, reconoce que la verdadera habilidad comercial está en entender y anticipar la demanda del mercado, no en acumular inventario especulativamente. Al año de haber llegado a Argentina, Raquel había transformado sus $500 iniciales en un negocio que generaba el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales. Pero lo más extraordinario no eran los números, sino cómo había logrado esto sin nunca ahorrar en el sentido tradicional de la palabra. Cada peso que ganaba lo reinvertía inmediatamente en expandir su capacidad de servir a más clientes o servir mejor a los clientes existentes. Compraba más, variedad de productos, mejoraba su sistema de delivery, desarrollaba relaciones con nuevos proveedores, expandía su territorio de ventas. El dinero estaba constantemente en movimiento, constantemente generando más oportunidades. Pero Raquel le preguntó a una vecina que había estado observando su progreso con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué vas a hacer si hay una emergencia? ¿No te da miedo no tener ahorros en el banco? Raquel sonrió. Mi seguridad no está en el dinero guardado, sino en mi capacidad de generar ingresos. Si mañana pierdo todo mi inventario, en una semana puedo estar vendiendo otra vez porque sé cómo crear valor para las personas. Esa capacidad nadie me la puede quitar. Esta respuesta ilustra una diferencia fundamental entre la mentalidad de abundancia judía y la mentalidad de escasez tradicional. La mentalidad de escasez busca seguridad a través de acumulación, como si la seguridad fuera una cantidad fija de dinero que puede almacenarse. La mentalidad de abundancia busca seguridad a través de capacidad, reconociendo que en un mundo dinámico la única seguridad real viene de la habilidad de adaptarse y crear valor continuamente. En el tratado Pesachim del Talmud encontramos la enseñanza: un hombre no debe depender de milagros. Esto podría interpretarse como endorso del ahorro conservador, pero el contexto revela lo opuesto. Los sabios enseñan que no debemos esperar que la abundancia venga mágicamente del exterior, sino que debemos desarrollar activamente nuestras capacidades para generar prosperidad a través de nuestro trabajo y nuestro servicio a otros. Al segundo año,
Raquel había desarrollado una red de clientes tan sólida que decidió dar el siguiente paso. En lugar de simplemente vender productos, comenzó a enseñar a otras mujeres del barrio cómo podían aplicar los mismos principios para generar ingresos adicionales para sus familias. No lo hizo desde caridad, sino desde una comprensión astuta de que ampliar la base de personas que entendían estos principios ampliaría el mercado total y crearía oportunidades de colaboración que beneficiarían a todos los involucrados. Estableció lo que llamó círculos de abundancia, grupos de 8 a 10 mujeres que se reunían semanalmente para compartir oportunidades, recursos e ideas. Cada mujer en el círculo desarrolló una especialidad diferente. Una se enfocó en productos de belleza, otra en artículos para bebés, otra en herramientas básicas para el hogar. En lugar de competir entre ellas, se referían clientes mutuamente y ocasionalmente hacían compras conjuntas para obtener mejores precios de proveedores. Lo que Raquel había creado, sin darse cuenta, era una aplicación moderna del concepto talmúdico de Habruta, estudio en pareja, aplicado a los negocios. Los sabios reconocieron hace siglos que el aprendizaje y el crecimiento se aceleran exponencialmente cuando las personas trabajan colaboración inteligente en lugar de en competencia destructiva. Al tercer año, los círculos de abundancia de Raquel habían crecido a más de 50 mujeres distribuidas en varios barrios. El volumen combinado de sus compras les daba poder de negociación significativo con proveedores, y la diversidad de sus especialidades había creado un ecosistema económico local que generaba prosperidad para muchas familias. Pero durante este periodo, Argentina enfrentó otra crisis económica severa. La moneda se devaluó dramáticamente, la inflación se disparó y muchos negocios establecidos quebraron. Los bancos congelaron las cuentas de ahorro y las personas que habían seguido estrategias financieras conservadoras perdieron gran parte de sus reservas de la noche a la mañana. La red de Raquel no solo sobrevivió a la crisis, sino que prosperó durante ella. ¿Por qué? Porque su riqueza no estaba almacenada en forma de papel moneda o números en cuentas bancarias, sino en forma de relaciones, capacidades y flujos de valor real que satisfacían necesidades humanas genuinas independientemente de las fluctuaciones monetarias. Cuando la crisis hizo que los productos importados se volvieran prohibitivamente caros, la red se adaptó rápidamente hacia productos y servicios locales. Cuando el desempleo aumentó y las familias tuvieron menos dinero disponible, desarrollaron sistemas de trueque e intercambio que permitían que el comercio continuara. Cuando los canales de distribución tradicionales se interrumpieron, su red descentralizada de relaciones personales siguió funcionando efectivamente. Esta experiencia confirmó para Raquel una enseñanza del Zohar que su abuelo le había transmitido. La abundancia verdadera no reside en las cosas, sino en las relaciones entre las cosas. La riqueza que había construido no era vulnerable a crisis económicas externas porque estaba basada en valor real, su capacidad y la capacidad de su red para satisfacer necesidades humanas auténticas, en lugar de estar basada en abstracciones financieras. Al cuarto año después de que la crisis se hubiera estabilizado, Raquel tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus conocidos. Decidió expandirse hacia bienes raíces, pero no de la manera tradicional que recomiendan los gurús de inversiones convencionales. En lugar de ahorrar durante años para acumular el pago inicial para una propiedad que podría generar ingresos de alquiler, aplicó los mismos principios de circulación de capital que había estado usando en su negocio de productos. Identificó propiedades que estaban en mal estado pero en buenas ubicaciones, negoció contratos de compra con pagos extendidos y usó parte de los ingresos de su negocio existente para hacer mejoras que aumentarían significativamente el valor de las propiedades. Su estrategia no era comprar propiedades para mantenerlas largo tiempo, sino para mejorarlas rápidamente
y revenderlas con ganancia sustancial que luego podía reinvertir en más propiedades o en expandir otras áreas de su negocio. Una vez más, el dinero estaba en constante movimiento, constantemente generando más oportunidades. Raquel le preguntó a un amigo que trabajaba en un banco, ¿no sería más seguro simplemente comprar una propiedad y mantenerla? ¿Por qué arriesgarse con este modelo de comprar y revender? Raquel le explicó otro principio que había aprendido de su abuelo, basado en una enseñanza del sabio Gilel: el que no aumenta, disminuye. En un mundo de cambio constante, no existe realmente el status quo. O estás creciendo y expandiendo tu capacidad de crear valor, o estás declinando relativamente a medida que otros avanzan y las circunstancias cambian. Mantener una propiedad y esperar que se aprecie lentamente, explicó, es como mantener dinero en el banco esperando que genere intereses. Puede parecer seguro, pero realmente estás perdiendo oportunidades de crecimiento acelerado, que están disponibles cuando aplicas principios más dinámicos. Al quinto año, Raquel había completado exitosamente la compra, mejora y reventa de 12 propiedades. Cada transacción había generado suficiente ganancia para financiar 2 o 3 transacciones adicionales, creando un efecto de crecimiento compuesto que era mucho más rápido que cualquier estrategia de ahorro tradicional. Pero lo más importante era lo que había aprendido durante este proceso. Había desarrollado una comprensión sofisticada de mercados inmobiliarios, construcción, negociación, finanzas y gestión de proyectos. Estas capacidades eran más valiosas que cualquier cantidad específica de dinero porque le daban la flexibilidad de crear valor en múltiples industrias y circunstancias. Durante este periodo, varios de los miembros de sus círculos de abundancia expresaron interés en participar en sus proyectos inmobiliarios. Raquel vio esto como una oportunidad de aplicar principios talmúdicos de asociación justa. En lugar de simplemente prestar dinero a interés, lo cual está prohibido entre judíos según la ley religiosa, estructuró sociedades donde los participantes compartían tanto los riesgos como las recompensas proporcionalmente a sus contribuciones. Esto le permitió emprender proyectos más grandes y ambiciosos mientras distribuía tanto el riesgo como los beneficios entre múltiples participantes. Cada socio contribuía según sus capacidades. Algunos aportaban capital, otros trabajo físico, otros conexiones con proveedores o clientes, otros experiencia especializada, y todos recibían retornos proporcionales a sus contribuciones. Este modelo de sociedad colaborativa reflejaba otro principio talmúdico fundamental: Kol Israel Arevim de clase. Todo Israel es responsable uno por el otro. En términos económicos, esto significa que la prosperidad sostenible se construye a través de éxito mutuo en lugar de éxito individual a expensas de otros. Al sexto año, Raquel había establecido una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario que empleaba directamente a 15 personas y había facilitado la creación de prosperidad significativa para más de 30 familias a través de sus proyectos colaborativos. Su patrimonio neto personal había crecido a más de 100 veces su inversión inicial, pero esto era solo una medida parcial de su éxito. Más importante era el impacto social que había creado. Había demostrado a su comunidad que era posible crear prosperidad sustancial, meme en circunstancias económicas difíciles cuando se aplicaban principios correctos. Había creado empleos directos e indirectos para docenas de personas. Había mejorado múltiples propiedades que ahora proporcionaban vivienda de mejor calidad para las familias que las habitaban. Pero tal vez lo más significativo era que había transmitido a otra generación los principios financieros que le habían permitido esta transformación. Sus propios hijos, así como los hijos de las mujeres en sus círculos de abundancia, habían crecido observando estos principios en acción y desarrollando una comprensión intuitiva de cómo crear valor y gestionar recursos de manera dinámica. Un día, su hija Sara,
que ahora tenía 17 años, le preguntó: «Mamá, mis amigos en la escuela dicen que sus padres les enseñan a ahorrar dinero para la universidad y el futuro. Pero tú nunca me has enseñado a ahorrar. ¿No te preocupa mi seguridad financiera?». Raquel sonrió y se sentó con su hija para una conversación que había estado esperando. «Sara», le dijo, «voy a enseñarte algo que es más valioso que cualquier cantidad de dinero que podría ahorrar para ti. Voy a enseñarte cómo crear seguridad verdadera a través de tu propia capacidad de generar valor en cualquier circunstancia». Le explicó que durante los 17 años que Sara había estado viva, la familia había enfrentado múltiples crisis económicas, cambios de mercado y desafíos inesperados. Pero en lugar de ser víctimas de estas circunstancias, habían usado cada una como una oportunidad de aprender, adaptarse y crecer más fuertes. El dinero ahorrado puede perderse en una crisis, en una devaluación, en una mala inversión, le explicó. Pero las capacidades que desarrollas, las relaciones que construyes y la comprensión que adquieres sobre cómo crear valor, estas cosas nadie te las puede quitar. Y con estas capacidades puedes recrear abundancia en cualquier momento y en cualquier lugar. Durante las siguientes semanas, Raquel comenzó a llevar a Sara a reuniones de negocios, a visitas de propiedades, a sesiones de los círculos de abundancia. No para que Sara trabajara, sino para que observara y comenzara a entender los principios en acción. Sara observó cómo su madre negociaba, cómo identificaba oportunidades, cómo resolvía problemas, cómo construía consenso en grupos, cómo balanceaba múltiples proyectos simultáneamente. Más importante aún, observó la confianza serena que su madre mantenía incluso en situaciones desafiantes, una confianza que venía de años de experiencia exitosa aplicando principios probados. «Es como una danza», le comentó Sara una tarde después de observar una sesión de planificación particularmente compleja. «Parece complicado desde afuera, pero hay patrones, hay ritmos que haces naturalmente». «Exactamente», respondió Raquel. «Al principio, cuando llegué a Argentina, cada decisión era difícil porque no entendía los patrones. Pero después de años de práctica, aplicar estos principios se ha vuelto tan natural como caminar». Y eso es lo que quiero que tú desarrolles. No dependencia de dinero ahorrado, sino maestría de los principios que permiten crear abundancia constantemente. Al 7º año, Sara comenzó su propio mini negocio vendiendo productos hechos a mano a sus compañeros de escuela. Aplicó intuitivamente los principios que había observado. Comenzó pequeño, reinvirtió las ganancias inmediatamente, se enfocó en satisfacer necesidades reales de sus clientes, desarrolló relaciones basadas en valor mutuo. En 6 meses, su pequeño negocio estaba generando más ingresos que los trabajos de medio tiempo que tenían muchos de sus compañeros. Pero más importante aún, había desarrollado confianza en su capacidad de crear valor, independientemente de las circunstancias externas. «Ahora entiendo por qué no nos enseñas a ahorrar», le dijo a su madre. «Cuando sabes que puedes crear dinero, no necesitas temer gastarlo en oportunidades que pueden multiplicarlo». Esta comprensión de Sara ilustraba perfectamente la diferencia entre mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez ve el dinero como un recurso finito que debe preservarse cuidadosamente. La mentalidad de abundancia ve el dinero como una herramienta para crear más valor y más oportunidades. Durante este periodo, Raquel había comenzado a documentar sistemáticamente los principios que había estado aplicando con la intención de crear un currículo que pudiera enseñarse a otras personas que quisieran transformar sus situaciones financieras. Se daba cuenta de que su experiencia personal era valiosa, pero que el verdadero impacto vendría de transmitir los principios universales de manera que otros pudieran adaptarlos a sus propias circunstancias. Al investigar las raíces talmúdicas y cabalísticas de los principios que había estado aplicando intuitivamente, descubrió un cuerpo de sabiduría económica
que había sido desarrollado durante siglos de aplicación práctica en circunstancias diversas. Estos principios habían permitido a las comunidades judías mantener y crear prosperidad incluso en las condiciones más adversas. En el Tratado Shabbat del Talmud encontró una enseñanza que encapsulaba perfectamente lo que había experimentado. Quien se ocupa de los negocios durante la semana y estudia Torah el Shabbat, sus pecados son perdonados. Inicialmente, esto parecía ser simplemente sobrebalance entre trabajo y espiritualidad, pero los comentarios revelaron una comprensión más profunda. Los sabios enseñaban que la actividad comercial ética era en sí misma una forma de servicio espiritual porque creaba valor para otros y facilitaba el flujo de abundancia en el mundo. El comercio justo no solo era permisible, sino espiritualmente elevado porque contribuía al tikkun olam, la reparación y elevación del mundo. Esta comprensión transformó para Raquel la manera en que veía su trabajo. No era simplemente una forma de generar ingresos personales, sino una manera de participar en el proceso continuo de creación divina a través del mejoramiento de las condiciones materiales del mundo. Al 8º año, Raquel había establecido una pequeña academia donde enseñaba principios de abundancia judía a personas que querían transformar sus situaciones financieras. No era una escuela de negocios tradicional que se enfocaba en técnicas y estrategias, sino un programa holístico que integraba principios espirituales, psicológicos y prácticos. El currículo incluía estudio de textos talmúdicos sobre comercio ético, técnicas de desarrollo de conciencia para superar mentalidades limitantes, capacitación práctica en identificación y desarrollo de oportunidades y aplicación de principios de colaboración comunitaria para crear éxito mutuo. Lo que hizo única a la Academia de Raquel era su enfoque en la implementación práctica inmediata. En lugar de enseñar teorías abstractas, cada estudiante desarrollaba un proyecto real durante el programa, aplicando los principios aprendidos en circunstancias reales con mentoreo constante. Los resultados fueron extraordinarios. En el primer año, la academia graduó 30 estudiantes y el 90% había aumentado sus ingresos en al menos 200% dentro de 6 meses de completar el programa. Pero los números solo contaban parte de la historia. Los graduados reportaban transformaciones que iban mucho más allá de la mejora financiera. Describían mayor confianza en sí mismos, relaciones más positivas con sus familias, mayor sensación de propósito y significado en su trabajo y una comprensión expandida de sus propias capacidades y potencial. María José, una de las primeras estudiantes, había llegado al programa como madre soltera sin educación formal, trabajando en empleos de salario mínimo y luchando para mantener a sus 2 hijos. 6 meses después de graduarse, había establecido un servicio de catering que empleaba a 5 personas y generaba ingresos que le permitían no solo mantener cómodamente a su familia, sino también ahorrar para la educación universitaria de sus hijos. Raquel no solo me enseñó técnicas de negocios, explicó María José durante una reunión de graduados. Me enseñó una manera completamente nueva de pensar sobre lo que es posible. Antes veía problemas en todas partes y me sentía víctima de las circunstancias. Ahora veo oportunidades en todas partes y me siento capaz de crear soluciones. Esta transformación de perspectiva era exactamente lo que Raquel había experimentado años atrás cuando aplicó por primera vez los principios que había aprendido de su abuelo. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, sino en la comprensión interna de cómo interpretar y responder a esas circunstancias. Al 9º año, la academia había expandido para incluir programas especializados para diferentes grupos. Un programa para jóvenes que les enseñaba principios de abundancia desde temprano en sus vidas. Un programa para mujeres que las capacitaba específicamente para superar barreras culturales hacia el emprendimiento femenino y un programa para familias que las ayudaba a aplicar estos principios colectivamente para crear prosperidad generacional.
El programa más innovador era el Laboratorio de Abundancia Familiar, donde familias completas aprendían juntas a aplicar principios talmúdicos de gestión financiera colectiva. En lugar de que cada miembro de la familia manejara sus recursos independientemente, aprendían a funcionar como una unidad económica integrada donde las fortalezas de cada miembro se combinaban para crear oportunidades que ninguno podría haber desarrollado solo. Este enfoque familiar reflejaba otra enseñanza talmúdica que Raquel había estado investigando: Shalom Bayit, paz en el hogar. Los sabios enseñaban que la armonía familiar no era solo un ideal espiritual, sino una base práctica para la prosperidad. Porque cuando los miembros de una familia trabajaban en sinergia hacia objetivos comunes, podían lograr mucho más que cuando trabajaban en direcciones conflictivas. Las familias que completaban este programa reportaban no solo mejoras financieras dramáticas, sino también relaciones más sólidas y comunicación más efectiva. Habían aprendido a ver los recursos familiares, no solo dinero, sino también tiempo, habilidades, conexiones y ideas, como activos que podían combinarse estratégicamente para crear oportunidades exponencialmente mayores. Al 10º año desde su llegada a Argentina, Raquel organizó una conferencia internacional sobre principios talmúdicos para prosperidad moderna que atrajo participantes de toda América Latina. La conferencia no solo celebraba los éxitos que habían sido logrados, sino que también exploraba cómo estos principios podían aplicarse a escala social más amplia. Durante su presentación principal, Raquel articuló la comprensión más importante que había desarrollado durante su viaje. La diferencia entre las culturas que crean prosperidad sostenible y las que permanecen atrapadas en ciclos de pobreza no está en los recursos naturales, la educación formal o incluso las políticas gubernamentales, dijo, está en las creencias fundamentales sobre la naturaleza de la abundancia y los métodos apropiados para acceder a ella. Culturas que enseñan a sus miembros a acumular y conservar recursos crean mentalidades de escasez que limitan severamente el potencial de crecimiento. Culturas que enseñan a sus miembros a circular y multiplicar recursos crean mentalidades de abundancia que facilitan la creación de prosperidad exponencial. Los principios financieros judíos que han permitido a nuestras comunidades prosperar durante milenios no son secretos místicos disponibles solo para un grupo selecto. Son aplicaciones de leyes universales de abundancia que pueden ser aprendidas y aplicadas por cualquier persona dispuesta a cuestionar sus suposiciones limitantes y a adoptar prácticas más dinámicas. Propuso que el próximo paso sería crear programas educativos que integraran estos principios en currículos escolares desde la infancia, de manera que las futuras generaciones crecieran con comprensión natural de cómo crear y manejar abundancia de manera ética y sostenible. La conferencia concluyó con el lanzamiento de una red internacional de educadores comprometidos con transmitir estos principios en sus comunidades locales. Raquel había evolucionado desde ser una beneficiaria individual de estos principios hasta ser una facilitadora global de su aplicación. Durante los años siguientes, la red expandió para incluir programas en 15 países, capacitando a miles de personas en principios de abundancia basados en sabiduría talmúdica. Los resultados fueron consistentemente positivos. Comunidades que adoptaban estos principios experimentaban mejoras significativas en indicadores económicos, sociales y educativos. Al reflexionar sobre su viaje desde aquella mujer que había llegado a Argentina con $500 hasta convertirse en líder de un movimiento internacional de transformación económica, Raquel se daba cuenta de que todo había comenzado con una decisión simple pero radical: rechazar la mentalidad de escasez que le decía que debía guardar y conservar, y en su lugar adoptar la mentalidad de abundancia que le decía que debía circular y crear. Esa decisión inicial había activado una serie de principios que habían transformado no solo su situación personal, sino que habían creado ondas de impacto positivo
que se extendían a miles de otras personas. Había demostrado que cuando los individuos adoptan principios correctos de abundancia, los beneficios trascienden las mejoras personales para contribuir al bienestar colectivo, pero tal vez la lección más importante que había aprendido era que estos principios no eran técnicas que se aplicaban ocasionalmente, sino una forma de vida que se profundizaba continuamente. Cada nuevo nivel de prosperidad que alcanzaba le revelaba aplicaciones más sofisticadas de los mismos principios fundamentales. El secreto que había enfurecido a tantas personas cuando lo escucharon por primera vez, que el ahorro tradicional era una trampa de la mentalidad de escasez, se había revelado como el punto de entrada a una comprensión mucho más amplia de las leyes espirituales que gobiernan la abundancia material. Los principios específicos que Raquel había aplicado y enseñado durante estos años podían resumirse en 7 leyes fundamentales derivadas de enseñanzas talmúdicas. La ley de circulación: mejor es una moneda que rueda que 1000 monedas que descansan. El dinero estático pierde valor, el dinero en movimiento genera oportunidades. La ley de valor agregado: grande es el trabajo, pues honra al trabajador. La prosperidad sostenible viene de crear valor auténtico para otros, no de manipular sistemas financieros. La ley de colaboración: Kol Yisrael Arevim de Lade. Todo Israel es responsable uno por el otro. La abundancia individual sostenible requiere abundancia comunitaria. La ley de adaptación: el que no aumenta, disminuye. En un mundo dinámico, la prosperidad requiere mejoramiento y expansión constantes. La ley de integridad: el sello del santo, bendito sea, es verdad. La prosperidad sin integridad es temporaria y eventualmente destructiva. La ley de generosidad: más se gasta en Shabbat, más se añade para la semana. La abundancia se multiplica cuando se comparte generosamente con otros. La ley de propósito: en el lugar donde está tu pensamiento, ahí estás completamente. La prosperidad alineada con propósito espiritual es más satisfactoria y sostenible que la riqueza perseguida como fin en sí misma. Cada una de estas leyes había sido probada no solo en la experiencia de Raquel, sino en las experiencias de miles de personas que habían aplicado estos principios en circunstancias diversas durante los años siguientes. Los principios habían demostrado ser universales y efectivos independientemente de trasfondo cultural, nivel educativo o condiciones económicas iniciales. Al 15º año desde su llegada a Argentina, Raquel fue invitada a dirigirse a un panel de ministros de economía latinoamericanos sobre enfoques innovadores para el desarrollo económico. Su presentación introdujo la idea de que las políticas económicas nacionales podrían beneficiarse de la incorporación de principios que habían probado ser efectivos a nivel individual y comunitario. Argumentó que mientras las políticas económicas tradicionales se enfocaban en manipular variables macroeconómicas, tasas de interés, políticas fiscales, regulaciones comerciales, los resultados sostenibles requerían también transformación de las mentalidades y prácticas económicas a nivel de base. Un país lleno de personas que han sido educadas para acumular y conservar, explicó, tendrá una economía fundamentalmente diferente de un país lleno de personas que han sido educadas para circular y crear. Las políticas gubernamentales pueden facilitar o inhibir el crecimiento económico, pero el motor real del crecimiento son las decisiones diarias de millones de individuos sobre cómo manejar sus recursos personales. Propuso programas piloto donde gobiernos nacionales integrarían educación en principios de abundancia en sus sistemas educativos públicos, con la hipótesis de que esto produciría mejoras mensurables en indicadores económicos nacionales dentro de una generación. Varios países expresaron interés en desarrollar estos programas piloto.
marcando el comienzo de lo que podría ser la primera aplicación sistemática de principios talmúdicos de abundancia políticas económicas nacionales. Al 20º año, los programas piloto habían producido resultados lo suficientemente prometedores como para atraer atención de organizaciones económicas internacionales. El Banco Mundial había comisionado un estudio comprensivo de la metodología de Raquel y los resultados preliminares sugerían que las comunidades que habían adoptado estos principios experimentaban crecimiento económico significativamente más rápido y más equitativo que grupos de control similares, pero para Raquel los números económicos solo contaban parte de la historia. Lo que más la satisfacía era observar la transformación cualitativa en las vidas de las personas que habían adoptado estos principios. Había visto familias que se habían liberado de ciclos generacionales de pobreza, jóvenes que habían desarrollado confianza en su capacidad de crear prosperidad independientemente de las circunstancias económicas externas, y comunidades enteras que habían desarrollado mayor resiliencia y solidaridad. Su hija Sara, ahora adulta y madre de familia, había establecido su propia empresa siguiendo los mismos principios pero adaptados a las oportunidades del siglo XXI. Había creado una plataforma digital que conectaba pequeños productores con mercados internacionales, aplicando la ley de valor agregado a escala global e incorporando tecnología moderna con sabiduría ancestral. Mamá, le dijo Sara durante una visita familiar, a veces me doy cuenta de que lo que me enseñaste no fueron técnicas de negocios, sino una forma completamente diferente de ver el mundo. Veo abundancia donde otras personas ven escasez, veo oportunidades donde otras personas ven problemas, veo posibilidades de colaboración donde otras personas ven solo competencia. Esta observación de Sara capturaba perfectamente la esencia de lo que Raquel había transmitido. No había enseñado simplemente métodos para ganar dinero, sino una transformación fundamental de percepción que permitía reconocer y crear oportunidades de abundancia en cualquier circunstancia. Al 21º año, Raquel decidió escribir un libro comprensivo documentando todo lo que había aprendido y enseñado durante estas 2 décadas. El libro, titulado Deja de ahorrar, principios talmúdicos para abundancia moderna, se convirtió en un bestseller internacional y fue traducido a 12 idiomas. Pero más importante que las ventas del libro era la conversación que había iniciado sobre métodos alternativos de crear y manejar prosperidad. El libro había desafiado suposiciones fundamentales sobre finanzas personales que habían sido aceptadas sin cuestionamiento durante generaciones. Economistas, educadores y líderes comunitarios comenzaron a explorar las implicaciones de aplicar estos principios a escala más amplia. Universidades establecieron cursos sobre economía talmúdica y escuelas de negocios comenzaron a incorporar principios de abundancia colaborativa en sus currículos. La idea, que había comenzado como la historia personal de una refugiada que rechazó la sabiduría financiera convencional, se había convertido en un movimiento global que estaba influenciando cómo las sociedades pensaban sobre la naturaleza, de la riqueza y los métodos apropiados para crearla. Durante este periodo, Raquel mantuvo corresponde con académicos que estaban investigando las raíces históricas de los principios que había estado aplicando. Descubrió que estos principios podían rastrearse a través de siglos de aplicación práctica por comunidades judías que habían enfrentado circunstancias económicas desafiantes. Durante la Edad Media, cuando las comunidades judías en Europa estaban frecuentemente excluidas de la propiedad de tierras y muchos oficios, habían desarrollado sofisticación extraordinaria en comercio, finanzas y creación de valor a través de servicios e innovación. Esta necesidad de crear prosperidad sin acceso a formas tradicionales de riqueza había refinado su comprensión de principios económicos universales. Durante el Holocausto, familias judías que habían mantenido riqueza en forma de capacidades, relaciones
y conocimientos habían tenido mejor probabilidad de supervivencia y reconstrucción que aquellas que habían dependido de acumulación de activos físicos. Esta experiencia había confirmado trágicamente la importancia de mantener riqueza en formas que no podrían ser confiscadas por fuerzas externas. En la época moderna, la sobrerepresentación de judíos en industrias que requerían innovación, creación de valor y construcción de relaciones, desde entretenimiento hasta tecnología, hasta finanzas, reflejaba la aplicación continuada de estos mismos principios ancestrales en nuevos contextos. Esta perspectiva histórica ayudó a Raquel a comprender que lo que había estado enseñando no era simplemente una metodología personal, sino la aplicación moderna de sabiduría que había sido refinada durante milenios de aplicación práctica en circunstancias diversas. Al 21º año, Raquel organizó una conferencia final titulada El futuro de la abundancia, integrando sabiduría ancestral con realidades modernas. La conferencia reunió a líderes de pensamiento de múltiples disciplinas para explorar cómo los principios que había estado promoviendo podrían aplicarse a los desafíos económicos del siglo XXI. Los temas principales incluían cómo aplicar principios de abundancia colaborativa a la crisis climática, cómo usar tecnología digital para facilitar la circulación de valor de maneras que beneficien a todos los participantes y cómo desarrollar sistemas educativos que preparen a las futuras generaciones para prosperar en una economía basada en creatividad y colaboración en lugar de acumulación y competencia. Durante su presentación final, Raquel ofreció la reflexión más madura de su comprensión después de más de 2 décadas de aplicación y enseñanza de estos principios. Lo que he aprendido durante este viaje, dijo, es que la abundancia no es un estado que alcanzas, sino un proceso que encarnas. No es una cantidad de dinero que acumulas, sino una capacidad que desarrollas. No es algo que posees, sino algo que eres. Cuando llegué a Argentina hace 21 años, pensaba que estaba buscando seguridad financiera, pero lo que realmente estaba buscando y lo que eventualmente encontré era la capacidad de crear valor para otros de maneras que también me nutrieran a mí. Esta capacidad no puede ser confiscada por crisis económicas, no puede ser devaluada por inflación y no puede ser perdida por cambios tecnológicos. Los principios talmúdicos que transformaron mi vida no son secretos judíos disponibles solo para nosotros. Son aplicaciones de leyes universales de abundancia que están disponibles para cualquier persona dispuesta a cuestionar sus suposiciones limitantes sobre la naturaleza de la riqueza y adoptar prácticas que estén alineadas con estas leyes universales. El título provocativo de mi libro, Deja de ahorrar, no es una recomendación de ser imprudente con el dinero. Es una invitación a trascender la mentalidad de escasez que ve el dinero como un recurso finito que debe ser guardado cuidadosamente y adoptar en su lugar una mentalidad de abundancia que ve el dinero como una herramienta para crear más valor y más oportunidades. Cuando haces esta transición, descubres que la seguridad verdadera no viene de cuánto has acumulado, sino de cuán competente te has vuelto en crear abundancia continuamente. Y cuando desarrollas esta competencia, no solo transformas tu propia vida, sino que te conviertes en una fuente de transformación para todos aquellos cuyas vidas tocas. La conferencia concluyó con el lanzamiento de una fundación internacional dedicada a promover la mucorma, investigación y aplicación de principios de abundancia colaborativa en contextos diversos alrededor del mundo. La Fundación estableció programas de investigación en universidades principales, financió la implementación de programas piloto en comunidades necesitadas y creó recursos educativos que hicieron estos principios accesibles a audiencias globales. Al reflexionar sobre las 2 décadas desde que había tomado la decisión de dejar de ahorrar y comenzar a circular su capital, Raquel se daba cuenta de que esa decisión inicial había sido el catalizador para una transformación
que había afectado no solo su vida personal, sino las vidas de miles de otras personas alrededor del mundo. La historia, que había comenzado con una refugiada que aplicó principios talmúdicos ancestrales para crear prosperidad en un nuevo país, se había convertido en una demostración global de cómo la sabiduría espiritual auténtica puede aplicarse, efectivamente, a los desafíos prácticos del mundo moderno. Pero tal vez la lección más importante que emergía de toda esta experiencia era que los principios que funcionan a nivel individual también funcionan a nivel social. Cuando suficientes personas en una comunidad adoptan mentalidades de abundancia y prácticas de colaboración, transforman la economía local de maneras que benefician a todos. Y cuando suficientes comunidades adoptan estos principios, tienen el potencial de transformar economías regionales e incluso nacionales. El futuro de la abundancia global dependía de la disposición de individuos y comunidades para cuestionar suposiciones limitantes sobre la naturaleza de la riqueza y adoptar prácticas que estuvieran alineadas con leyes universales de prosperidad colaborativa. Los principios específicos que Raquel había demostrado durante su viaje estaban ahora disponibles para cualquier persona que estuviera dispuesta a emprender la misma transformación fundamental de mentalidad. No como fórmulas mágicas que producirían resultados automáticos, sino como tecnologías probadas para la creación de abundancia que requerían comprensión, práctica consistente y aplicación ética. La furia que muchas personas habían sentido inicialmente cuando escucharon la recomendación de dejar de ahorrar se había transformado gradualmente en curiosidad cuando observaron los resultados que esta filosofía producía, y eventualmente en adopción cuando experimentaron personalmente la efectividad de estos principios. La transformación de furia a adopción reflejaba el proceso natural que ocurre cuando las personas encuentran ideas que desafían fundamentalmente sus suposiciones, pero que están respaldadas por evidencia convincente de efectividad. El desafío inicial activa resistencia, pero cuando la resistencia es superada por resultados demostrables, la adopción puede ser aún más entusiástica que si las ideas hubieran sido aceptadas sin cuestionamiento inicial. Al final de su 21º año en Argentina, Raquel organizó una reunión de todos los graduados de sus programas educativos que pudieran asistir. Más de 500 personas de 12 países se reunieron para celebrar los éxitos individuales y colectivos que habían logrado aplicando estos principios. Las historias que se compartieron durante esta reunión confirmaron que los principios funcionaban consistentemente, independientemente de trasfondo cultural, educativo o económico. Graduados habían establecido negocios exitosos, creado empleos para otros, desarrollado innovaciones que beneficiaban a sus comunidades y transmitido estos principios a sus propios hijos y estudiantes. Pero, más allá de los éxitos materiales, los graduados reportaban transformaciones personales que iban mucho más allá de mejorías financieras. Describían mayor confianza en sus capacidades, relaciones más sólidas con su familia, mayor sentido de propósito en sus trabajos y comprensión expandida de su potencial para contribuir positivamente al mundo. Raquel no solo me enseñó cómo ganar dinero, dijo uno de los graduados durante la ceremonia de clausura, me enseñó cómo convertirme en una persona que naturalmente crea valor para otros. Esa transformación ha afectado cada aspecto de mi vida, no solo mis finanzas. Esta observación capturaba la esencia de lo que había hecho único el enfoque de Raquel. En lugar de enseñar simplemente técnicas para manipular dinero, había facilitado transformaciones de identidad que permitían a las personas convertirse en creadores naturales de valor y abundancia. Durante su discurso final de la reunión, Raquel ofreció la sabiduría más destilada que había desarrollado durante estas 2 décadas. El secreto que más enfurece a las personas cuando lo escuchan por primera vez, dijo, no es realmente sobre dinero, es sobre poder. Cuando le dices a alguien, deja de ahorrar, estás cuestionando
una de las maneras principales en que nuestra sociedad mantiene a las personas en mentalidades de escasez y dependencia. Cuando las personas creen que su seguridad depende de acumular lentamente recursos externos, permanecen dependientes de sistemas e instituciones sobre las cuales tienen poco control. Cuando las personas descubren que su seguridad puede venir de desarrollar capacidades internas para crear valor, se vuelven verdaderamente independientes y poderosas. Esta transformación desde dependencia externa hacia capacidad interna es lo que realmente enfurece a aquellos que se benefician de mantener a otros en posiciones de dependencia. Pero es exactamente esta transformación lo que libera a los individuos y las comunidades para crear niveles de prosperidad que antes parecían imposibles. Los principios talmúdicos que he estado enseñando durante estos años no son técnicas para volverse ricos rápidamente. Son metodologías para desarrollar el tipo de capacidades que crean prosperidad sostenible independientemente de las circunstancias externas. Y cuando suficientes personas en una comunidad desarrollan estas capacidades, transforman la economía local de maneras que benefician a todos. Esta es la visión hacia la cual hemos estado trabajando. Un mundo donde la abundancia sea la norma en lugar de la excepción. No porque los recursos sean ilimitados, sino porque las personas han desarrollado las capacidades necesarias para crear y compartir valor efectivamente. La reunión concluyó con el compromiso colectivo de continuar aplicando y compartiendo estos principios en sus comunidades respectivas. Los graduados habían evolucionado desde ser beneficiarios de esta sabiduría hasta ser transmisores de ella, creando una red autoperpetuante de transformación que continuaría expandiéndose independientemente de los esfuerzos individuales de Raquel. Al reflexionar sobre todo el viaje, desde aquella decisión inicial de gastar 400 de sus $500 en mercancía en lugar de guardarlos en el banco, Raquel se daba cuenta de que había demostrado una verdad fundamental sobre la naturaleza de la abundancia, que está disponible para cualquier persona dispuesta a cuestionar las limitaciones aparentes y actuar desde principios de creación de valor en lugar de desde miedos de conservación. Su historia había comenzado como una aplicación personal de principios talmúdicos ancestrales, pero había evolucionado hasta convertirse en una demostración global de cómo la sabiduría espiritual auténtica puede aplicarse efectivamente para crear transformaciones materiales que benefician tanto a individuos como a comunidades. Los principios específicos que habían facilitado esta transformación estaban ahora disponibles para cualquiera que estuviera dispuesto a emprender el mismo viaje de crecimiento. No como promesas de resultados automáticos, sino como tecnologías probadas que requerían comprensión, práctica y aplicación ética para ser efectivas. La invitación que Raquel extendía a través de su trabajo no era simplemente adoptar nuevas estrategias financieras, sino participar en una transformación fundamental de mentalidad que podía liberar capacidades latentes para crear abundancia de maneras que honraran tanto las necesidades individuales como el bienestar colectivo. En este momento, mientras terminas de escuchar esta historia extraordinaria, tienes la oportunidad de confrontar la misma elección que enfrentó Raquel hace 21 años. Puedes continuar siguiendo las estrategias financieras conservadoras que te han mantenido en el mismo nivel económico durante años, o puedes tener el valor de experimentar con principios que pueden parecer contraintuitivos, pero que han sido probados efectivos por generaciones de aplicación práctica. La furia que puedes sentir cuando escuchas la recomendación de deja de ahorrar es exactamente la resistencia natural que surge cuando nuestras suposiciones fundamentales son desafiadas. Pero como demostró la experiencia de Raquel y miles de sus estudiantes,
Esta resistencia inicial puede transformarse en entusiasmo cuando experimentas personalmente la efectividad de estos principios. Los 7 principios talmúdicos que transformaron la vida de Raquel están disponibles para transformar tu vida también. La ley de circulación te invita a ver tu dinero no como algo que debe guardarse estáticamente, sino como energía que debe moverse estratégicamente para crear más oportunidades. La ley de valor agregado te desafía a enfocar tu energía en crear valor auténtico para otros en lugar de simplemente buscar maneras de extraer valor para ti mismo. La ley de colaboración te enseña que la abundancia sostenible requiere construir ecosistemas donde todos los participantes se benefician mutuamente. La ley de adaptación te recuerda que en un mundo dinámico, la prosperidad requiere mejoramiento y crecimiento constantes en lugar de intentar mantener el status quo. La ley de integridad establece que la prosperidad construida sobre bases éticas es más satisfactoria y duradera que la riqueza obtenida a través de métodos cuestionables. La ley de generosidad demuestra que la abundancia se multiplica cuando se comparte generosamente en lugar de acumularse egoístamente. La ley de propósito revela que la prosperidad alineada con servicio a objetivos más grandes, que el beneficio personal es más satisfactoria y sostenible. Si estás preparado para explorar cómo estos principios podrían aplicarse en tu propia vida, te invito a tomar 3 acciones que demostrarán tu compromiso con la transformación y activarán las fuerzas que apoyarán tu crecimiento. Primero, comparte esta historia con 5 personas en tu círculo que podrían beneficiarse de cuestionar sus propias suposiciones sobre dinero y abundancia. Al compartir esta sabiduría activas el principio talmúdico de Orchocer, luz que retorna, donde tu disposición a iluminar a otros amplifica tu propia capacidad para recibir iluminación. Segundo, comenta abajo con un compromiso específico de cómo planeas comenzar a aplicar al menos uno de estos 7 principios en tu situación actual durante los próximos 30 días. El acto de declarar públicamente tu intención crea responsabilidad y moviliza recursos universales para apoyar tu compromiso. Tercero, suscríbete para recibir enseñanzas adicionales que pueden guiar tu aplicación continua de estos principios. La transformación auténtica es un proceso que se desarrolla a través del tiempo y tu suscripción demuestra tu comprensión de que el crecimiento sostenible requiere educación y apoyo continuos. Estas acciones pueden parecer simples, pero contienen aplicaciones poderosas de principios espirituales que han sido refinados durante milenios. Cuando compartes generosamente, declaras tu intención públicamente y te comprometes con el aprendizaje continuo, activas fuerzas que van mucho más allá de tus esfuerzos individuales para apoyar tu transformación. La historia de Raquel comenzó con una decisión de confiar en principios ancestrales que contradecían la sabiduría convencional. Tu propia historia de transformación puede comenzar con la misma decisión de confiar en principios que han sido probados efectivos durante siglos, incluso cuando esos principios desafían tus suposiciones actuales. El poder que transformó a una refugiada con $500 en una líder internacional de abundancia está disponible para transformar tu vida también. La misma sabiduría que le permitió crear prosperidad en circunstancias desafiantes puede guiarte hacia la realización de tu propio potencial ilimitado. Todo comienza con reconocer que tus creencias actuales sobre dinero y abundancia pueden no ser las únicas opciones disponibles y que principios alternativos que han funcionado para otros pueden funcionar también para ti si estás dispuesto a aplicarlos con comprensión y persistencia. Tu viaje hacia la abundancia verdadera comienza ahora, con tu decisión de actuar sobre estas invitaciones. Que tengas la sabiduría para reconocer la oportunidad que se presenta, el valor para tomarla completamente y la persistencia para continuar hasta que la transformación sea completa. Como enseñan los sabios del Talmud, no estás obligado a completar el trabajo, pero tampoco estás libre de abandonarlo. Tu trabajo de transformación comienza con los pasos que tomas hoy y continúa con la dedicación que mantienes mañana. Los principios han sido revelados. La invitación ha sido extendida.
Los ejemplos han sido demostrados. El resto depende de tu elección y tu acción. Deja de ahorrar y comienza a crear la abundancia que es tu derecho patrimonial como expresión consciente de la creatividad infinita del universo.